tratamiento. Miren, cirugía fetal tiene un concepto muy importante en nuestro país y quiero empezar por allí. Los fetos ahora sabemos que son también un paciente y como paciente pueden enfermarse, pueden tener una malformación que no porque sea en vida fetal ya nació así, ya ni modo. Es una alteración, es una enfermedad esa malformación. Y si lo entendemos así, como un ser vivo, un ser humano, que además no solamente se está formando, desarrollando su crecimiento, sino que ese ambiente intrauterino es lo que va a potenciar sus capacidades postnatales, incluso hasta la vida adulta, nos definimos en la vida uterina. Con lo cual, si hay enfermedades, pues tiene que haber tratamientos. Porque si no, esto se vuelve diagnósticos, se vuelve dar malas noticias de que un bebé no venga bien. Alguien dice, pues mire, tiene algo ahí en el tórax, ¿pero qué es? Es que yo quiero saber un diagnóstico más preciso. Señora, da igual, se está muriendo, es que se va a morir. Entonces, mire, no sé qué tiene, pero tiene algo malo ahí que lo está matando. Hasta ese punto yo creo que estábamos en nuestro país hasta la llegada del tema de la cirugía fetal. Tiene un antecedente la cirugía fetal por el profesor Edgar Hernández, profesor y amigo, que empezó a hacer procedimientos en útero en el tema de la patología monocorial y dividir las placentas de esos gemelos que se pasan sangre uno con otro. Esa es una cirugía intrauterina, placentaria, pero no es una cirugía fetal. Ahora verán, empezaré hablando del tema de la cirugía placentaria porque también va bien que lo sepan, pero cirugía fetal es otro concepto. Pero bueno, todo viene a decir cirugía fetal, son enfermedades y hay que buscar tratamientos. Esto que pongo aquí son imágenes que probablemente todo el mundo haya visto en internet, a los que vean la serie de House, creo que también sale esta allí, ya ven que House hace de todo, también hace cirugía fetal. Pues miren, estas cirugías han fracasado. La cirugía fetal abierta, que es hacerle una cesárea a la mamá, abrir el útero, sacar al feto, entonces entra todo un grupo de cirujanos pediatras, neurocirujanos, cirujanos cardiovasculares, de acuerdo a la enfermedad del bebé, y operan como si fuera un recién nacido. Pero no es un no recién nacido, bueno, sí lo es, pero no es lo mismo, es un feto. Todo es diferente en el feto. La gente que estudia la medicina fetal, pues saben que la circulación es diferente, que estamos en formación, que hay una gran diferencia de un día para otro, etcétera. Pues estas cirugías son tan agresivas que sacan al feto, se le sale todo el líquido, puede haber infecciones en la mamá, puede haber una hemorragia en la mamá, es muy agresivo, se hacen con anestesia general, riesgos maternos, riesgos de infecciones, riesgos de muerte fetal, materna, y luego no aguanta el útero esto porque es demasiado agresivo, se ponen de parto, se les rompen las membranas y nacen. Y si nacen, se pierde. Pero entonces, en Estados Unidos la escuela fue esta, y fue, mira, si seleccionamos a los fetos que se van a morir, que seguro se van a morir, y les hacemos una cirugía abierta y salvamos 2 o 3 de cada 10, es un éxito, porque se iban a morir los 10. Vale, hasta ahí estoy un poco de acuerdo. Pero resulta que en Europa fueron más listos y dijeron, a ver, pero si todo se hace a menos invasivo, no hacemos la laparoscopía para que la gente se vaya con una cicatriz más pequeñita y eso. Bueno, pues la cirugía fetal que ha tenido un gran éxito es la cirugía endoscópica porque es de mínima invasión. Y como es de mínima invasión, pues el útero lo aguanta más, se rompen menos las membranas, también se rompen, pero se rompen menos, nacen más tardíamente estos fetos y por lo tanto se salvan más. Pues mire, de esos 10 que se iban a morir, ahora salvamos 8. Entonces abandonan la cirugía fetal abierta y apenas se está abandonando. Todavía hay una cirugía fetal abierta que se hace, que es la del mielomeningocele, y no hablaré de ella aquí. Miren, la cirugía fetal endoscópica es un solo puerto de entrada, son incisiones muy pequeñas. Esta la pongo porque es la más grande de las incisiones, y mide menos de 1 centímetro, mide como 5 milímetros. Este trocar, que son 10 French, se introducen por ahí cámaras que tienen entradas para poner por ahí una fibra de láser, una pinza, muchas cosas, catéteres, balones, etcétera. Pues miren,
este es un ejemplo de una cirugía que estamos realizando en Barcelona, en la cual se hace una introducción de estos instrumentos a través del útero y hacia la cavidad amniótica, y podemos tener acceso a cualquier parte del feto. Claro, tener acceso a la cavidad amniótica pues nos hace ver la placenta por allí, pero también podemos introducirnos adentro del feto, a cualquier parte que se les ocurra. Pues, y luego, esto se hace con anestesia local a la mamá, porque esto es una aguja gorda, y se termina dando un puntito, o a veces ni punto damos, porque esto es mínima invasión. Las mamás están despiertas, con un poco de anestesia local, y se mantiene la seguridad materna muy eficientemente, porque si son fetos condenados a morir por diferentes enfermedades, pues es una vida que vamos a intentar salvar, pero no vamos a arriesgar la de la mamá, porque si fuera así, pues mire señora, ya le tocó esta enfermedad, y pues ni modo, no hay nada que hacer, que se muera, pero la mamá no hay que arriesgarla. Entonces, estas cirugías mantienen ese requisito, seguridad materna, y luego patologías fetales letales, que si no hacemos nada se van a morir, y que esta es la única esperanza de salvarlos. Y esto, la lista es grande. Afortunadamente, cada vez somos más capaces de operar diferentes enfermedades, cuando antes solo se podía el tema de la patología placentaria. Para hacer un láser en la placenta, pues ahora podemos hacer cistoscopía fetal, para introducirnos dentro de la vejiga de un feto y liberar una obstrucción urinaria. Podemos hacer cirugía cardíaca fetal, todos los tumores que ocurren en un feto en diferentes partes de su cuerpo los podemos destruir, podemos liberar obstrucciones bronquiales y laringias. La hernia diafragmática tiene su cirugía, que es hacerle una endoscopía traqueal, y en las bandas amnióticas, que se pueden hacer resección con láser. Bueno, ya dije un poco del tema de la patología monocorial, y lo importante de esta es que cualquier centro en el mundo que hace cirugía fetal, esta es la más común, porque los centros de reproducción asistida cada vez dan más gemelos, y esos gemelos cada vez las mujeres se embarazan más tarde porque son profesionistas, y luego dicen, pues mire, yo me quiero embarazar nada más una vez, entonces pues ya de paso que sean gemelos. Y resulta que cuando hacen esas técnicas, o incluso de manera natural, pues hay este problema, que son gemelos idénticos, los que vienen de un solo huevo, los que vienen de un solo esperma y de un solo óvulo, que se dividen esas células y se quedan pegados por la placenta, por decirlo de una manera fácil. Resulta que estos comparten la placenta, aunque cada uno esté en su bolsa, y compartir la placenta ocurre más o menos en uno de cada 90 gemelos, y 30% de ellos son monocoriales, o sea que tienen una placenta. Y de los monocoriales, hasta un 20% se complica con alguna enfermedad que provoca que se mueran los dos. Por eso casi no hay gente que sean gemelos idénticos. Son muy monos, salen en la tele, van bien, pero casi todos se mueren por estos problemas. Y en México, que tenemos una gran tasa de natalidad, se estimaría que hubiera casi 2,000 casos de gemelos que se puedan salvar con una cirugía fetal. ¿Y saben cuántos refieren de estos para operar? Como 20 al año. Entonces, ¿qué pasa? Que los diagnósticos están muy discretos, o que no se tiene el conocimiento de que existan centros que puedan hacer estos procedimientos, y por lo tanto se mueren esos bebés. Miren, lo que sucede es que la placenta que comparten tienen vasos sanguíneos que comunican a un gemelo con otro, y esto es lo mismo que estar conectado a otra persona del corazón en vida fetal. Entonces pasan sangre uno con otro, y a la que éste empieza a pasarle sangre al otro, se convierte en un donante de sangre que se está exsanguinando, y el otro se convierte en un receptor de sangre que puede entrar en fallo cardíaco por tanto volumen. Esta es una imagen ecográfica de estos fetos, en lo cual se identifica a uno que tiene mucho líquido porque recibe tanta sangre de su hermano que para deshacerse de esa sangre orina mucho, y entonces tiene mucho líquido. Y el otro está por aquí, pegado, que no se mueve, y muchas veces se comete el error diagnóstico de pensar que es un feto muerto o que es un gemelo que está en el mismo saco gestacional, y en realidad no están en el mismo saco. Vean, este es el que está pegado, a la que lo exploramos mejor,
se puede identificar aquí como tiene otro saco gestacional. Pero en realidad lo que sucede es que este no está orinando. Por aquí se va a ver la membrana de cómo le rodea su cuerpo y lo tiene como envuelto al vacío aquí y no tiene líquido amniótico. Si vamos y evaluamos a este feto, vemos que su vejiga está muy distendida porque orina mucho y el otro su vejiga la tiene muy vacía o casi no tiene porque no orina. Esa es una imagen endoscópica y ayuda muy bien a comprender lo que he dicho. Este es un feto envuelto al vacío, que está ahí, no se mueve, está totalmente pegado. Esta es la membrana que le recubre su cuerpo. Entonces pareciera que está dentro de un mismo saco, pero no, está en otro, pero no tiene líquido, por eso se ve así en la ecografía. Pues este gemelo es un donante. ¿Y qué les hacemos a esos? Pues miren, una cirugía mínimamente invasiva, con una aguja, con anestesia local aquí a la mamá, guiado por ecografía para que esto se introduzca por donde no haya muchos vasos sanguíneos para evitar sangrados, y una vez dentro del útero, localizar esas anastomosis de la placenta que comunican a un feto con el otro. Esta es una imagen ecográfica de cómo está el instrumento dentro del útero, coagulando, aquí sale humo, coagulando ya la placenta, y esta es la imagen endoscópica de una vez que se identifican las anastomosis de un gemelo con otro, pues con el láser se va disparando y se van separando. Y entonces se convierte una placenta que era única en una placenta, entre comillas, una para cada quien. Ya la dividimos en dos y ahora es una bicorial. ¿Y qué pasa? ¿Qué se hacía antes de que existiera la cirugía endoscópica fetal o fetoscopía? Pues miren, se le sacaba líquido. Si había uno que tenía mucho líquido y otro que no tenía, pues vamos a sacarle al que tiene mucho. O vamos a hacerle un agujero a la membrana para que el que no tiene se lo pase al que tiene. No sirve de nada. Se salvan algunos fetos, pero en realidad las probabilidades de supervivencia son muy bajas. Ya hay estudios muy grandes, aleatorizados, Cochrane, etcétera, que demuestran que el método de elección es hacer un láser placentario. Y como en México lo tenemos, toda paciente debería de ofrecérsele este tratamiento. Y con él se sobrevive al menos un bebé en el 90% de los casos. Y los dos hasta en un 60%. ¿Por qué no siempre se salvan los dos? Porque se les divide la placenta y a veces hay uno que tiene casi toda la placenta para él. Y no es un defecto del cirujano de que le dejó más placenta a uno que a otro. Esto es en dónde se conectaban. Y si se conectaban en un sitio donde le queda el 90% de placenta a uno y el 10% al otro, pues el otro no va a aguantar la separación. Pero se va a salvar al menos uno, que si no hacemos nada, se mueren los dos. Se muere uno porque se está exsanguinando o el otro por sobrecarga cardíaca, y a la que se muera cualquiera de ellos, se lleva por delante a su hermano porque está conectado. Y en dado caso de que no se muriera, lo deja con un daño neurológico muy grave. Esta es otra enfermedad. ¿Qué le notan? Son dos corazones, son dos fetos, este es uno y este es otro. ¿Cómo lo ven? Uno está más grande, ¿no? Pues este está muy grande y este pues, más chiquito. Son gemelos idénticos, son gemelos monocoriales, que están cada uno en su saco, pero que uno tiene el inconveniente de que no está creciendo. ¿Por qué no crece? Por lo que acabo de decir. Esa placenta que los conecta de uno a otro, resulta que hay uno que tiene una muy poquita placenta, aquí está el cordón, y este es el cordón del otro, que los vasos sanguíneos abarcan todo este territorio de placenta. Entonces este tendrá un peso normal y este no lo va a dejar crecer, tiene una insuficiencia placentaria, y se va a morir por insuficiencia placentaria, pero no se va a ir solo, se va a llevar al otro por no compartirle la placenta bien. Y esta es otra enfermedad, a ver si lo logran ver. Miren, este es un feto y este es el otro. También son monocoriales. ¿Lo ven? ¿Qué le notan a ese? No tiene cabeza. Muy bien, ¿qué más? Esto puede ser interpretado, y lo he visto muy frecuentemente, que dicen, pues mira, hay un gemelo que no tiene cabeza, pues no va a vivir, está óbito. Está óbito y el otro está normal. Entonces, señora, pues sí son gemelos, pero hay uno que no va bien.
Ah, bueno, pero el otro está bien. Sí, el otro está perfecto, ya lo exploré, no tiene hernia diafragmática, su corazón está muy bien, no hay espinas bífidas, vamos, una exploración perfecta que está normal. Entonces la señora se va muy tranquila y cuando regresa, entonces le dice, oiga, es que otro doctor me dice que este está vivo, porque es que mire, es que se está moviendo, ¿no? ¿Lo ven los pies o no? No sé, a mí me da un poco de miedo ver eso, porque es que no tiene cabeza y no tiene corazón tampoco. Y como no tiene corazón, por eso decían que era un óbito. Pero entonces, ¿por qué se mueve? Porque está conectado al otro, porque comparte la placenta con el otro. ¿Y qué pasa? Pues que le está robando sangre a su hermano y que va a matarlo a este, por un feto que no tiene ninguna posibilidad, no tiene corazón ni cabeza. Entonces está actuando como un tumor. Esto se llama la secuencia TRAP. Entonces hay esto. Y la única manera de solucionarlo es que en lugar de darle un láser a la placenta, mejor entramos al saco de este y le coagulamos el cordón para que deje de robarle sangre a su hermano. Y con eso se salva este. Pero si no se diagnostica correctamente, pues entonces la madre piensa que este gemelo no tiene ningún futuro, pero que este tiene todo el futuro de su vida. Y resulta que lo mata. Y no siempre lo mata en las primeras semanas de embarazo, entonces va bien, llegan las 15 semanas, 17, 20, y a veces los matan en el tercer trimestre, pero siempre se mueren. O los dejan con un daño neurológico porque le roba sangre y lo tiene anémico todo el rato. Bueno, voy a cambiar de enfermedad y ahora sí me voy a referir al tema de la cirugía fetal. Vean, esto es un tórax, es un perfil de un feto. ¿Sí ven bien o bajamos la luz? Vale, miren, esta es la cara y está un poco tosca si lo ven bien. No es que esté feo, está hinchado, está en la nasarca, está hinchado de su piel. Ven aquí entre el tórax, esto de aquí a aquí es la piel, tiene un gran edema subcutáneo. En el tórax, aquí hay ascitis, esto es el corazón, que se ve como muy pequeñito, con un líquido, hidrotórax, y esta gran tumoración, que yo podría decir, pues mira, es una masa o tumor quístico, muchos quistes, muy grandes, componente sólido, discreto, con líquido por fuera, líquido por dentro, esto es del lado izquierdo, el corazón está del lado derecho. Bueno, pues esto se llama malformación adenomatoidea quística. Es un tumor en el tórax. Y es un tumor en el tórax que lo va a matar, que ya lo está matando. ¿Por qué está hinchado? ¿Por qué tiene derrames aquí? Derrame pericárdico, ascitis, porque ya está en fallo cardíaco. Con lo cual, hacer estos diagnósticos pues no es fácil, no es difícil. Pues, o sea, la gente lo ve y dice, pues sí. Y además, saber que se va a morir tampoco es difícil, porque pues ya está en fallo cardíaco. Pero entonces la paciente pregunta, bueno, ¿y qué le hago? ¿Se va a morir? Pues miren, le podemos hacer este tratamiento. Esto es introducir una aguja dentro de ese tumor. Esta es la imagen endoscópica del tumor. Ven, los quistes están comunicados y como están comunicados, nos aprovechamos de eso porque por allí, a la que le pongamos un drenaje, se le vacían todos. Poniendo el drenaje en un quiste, se le vacía todos los quistes. Y estos catéteres se utilizan para otras cosas, pero para esto son muy buenos. El problema es que como el catéter se coloca aquí dentro, no se suturan y entonces este catéter que está muy bien aquí dentro de la espalda del feto, aquí se ve el líquido amarillo que se le sale y en la imagen ecográfica se ve el catéter una parte adentro y otra partecita afuera. Y en la imagen de 3D pues se le ve que tiene el catéter afuera. Pero tienen el problema de que a veces se salen, porque no están suturados a la piel del feto. Se le mueven, se le tapan, se le meten y a veces hay que poner más de un catéter, pero es un buen tratamiento. Este es el mismo feto, este es el corazón pequeñito, vuelvo a repetir, lado derecho, lado izquierdo, edema subcutáneo, y vean 24 horas después. Esto es el mismo feto, que su corazón no es que haya crecido, es que dejó de estar comprimido por ese tumor, todavía hay hidrotórax, el pulmón del otro lado ya creció, y esto es el tumor. Todavía tiene un poquillo de líquido aquí, pero esto es el tumor. Y ya incluso se le ve el pulmón del mismo lado del tumor. Una semana después del tratamiento,
pues ya tiene un pulmón perfectamente normal, ya no hay líquido. Este otro pulmón también está creciendo mucho, aquí todavía se le ve el catéter, una parte dentro. Y estos bebés, no solamente, si se fijan, el edema subcutáneo que fue disminuyendo, aquí ya no lo tiene, ya no tiene derrame pericárdico, ni hidrotórax, ni ascitis, y por lo tanto no solamente se ha salvado que se muera en vida fetal, sino que además va a vivir, porque le vamos a permitir que se desarrollen sus pulmones. Ese es otro caso, y es parecido. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, el corazón está desplazado hacia el lado izquierdo. Este es un pulmón pequeñito, este es el otro pulmón muy pequeñito, hidrotórax. ¿Y esto qué es? Una masa. Bien. ¿Y alguien puede decir que esto sea el hígado? ¿Sí o no? ¿Puede ser o no? Puede ser. Y lo veo de lado y resulta que no es hernia, porque aquí está el diafragma y este es el hígado. Entonces, con esta imagen lateral o sagital, sé que no es hernia. Aquí puedo pensar que es hernia. Aquí ya sé que no es hernia, que tiene una tumoración en el tórax, muy blanca, más blanca que el hígado, que tiene hidrotórax. Y luego le pongo el Doppler. ¿Alguien tiene ya el diagnóstico? ¿Perdón? Es una masa sólida, que está en el tórax y que se alimenta directamente de la aorta, y que además en el abdomen se ve cómo sale directamente este vaso sanguíneo de la aorta. Se llaman secuestros broncopulmonares. Pero en realidad a la paciente le da igual que le digas que esto es una malformación microquística o enfisema o que es un tumor pulmonar o que es otro pulmón, da lo mismo. Lo que ella quiere saber, lo que ella debe saber es que es un tumor dentro del tórax que está matando a su bebé. ¿Y cuál es la probabilidad de que este bebé viva? Aquí tenía 25 semanas. ¿Qué probabilidad tiene de vivir este bebé? ¿Un 10%? ¿Un 15%? ¿Un 20%? ¿50%? ¿Cero? Cero, Y no duden en decirlo. Señora, lamento decirle que este bebé se va a morir. Sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque está en fallo cardíaco. Siempre que vean una tumoración y que tiene fallo cardíaco es porque el bebé ya se está muriendo y no va a vivir, ninguno vive, y menos si tiene 25 semanas y le quedan muchas. Entonces alguien dice, oiga, pero en mi hospital tenemos un servicio de neonatología que han sacado bebés de 24 semanas, 25, y si lo hacemos que nazca ya porque se está muriendo, ¿no? Hombre, pero es que no tiene pulmones, y sus pulmones han estado comprimidos mucho tiempo. Una cesárea no va a cambiar las cosas. Y saber que una patología fetal letal no se arregla naciendo, la mayoría de las veces es solo la puntilla para que se muera. Entonces, ¿qué le hacemos? ¿Hay alguna posibilidad de que viva? Miren, esta es una publicación, la única en el mundo, de un compañero en Bélgica que hizo una intervención en la que puso una aguja con una cirugía de mínima invasión en el vaso sanguíneo del tumor, y resulta que el tumor empezó a encogerse y se disminuyó de tamaño tanto que le permitió al bebé evitar el fallo cardíaco, normalizarse, la función cardíaca, y luego nacer a término con pulmones sanos. Pero es la única, y todavía hay gente que no está muy a favor de esto, pero esto es lo que se hace, miren. Otra vez, una cirugía mínimamente invasiva, pero que no solo atraviesa el útero y las membranas y el tórax del feto, sino que es dentro del tumor. Y una vez dentro del tumor, poner la aguja en donde empieza el vaso sanguíneo, y el vaso sanguíneo empieza pues de la aorta. Y luego ponerle aquí una fibra de láser para poder coagular ese vaso sanguíneo desde afuera. A la que le den un poquito a la aorta se muere, ¿están de acuerdo? Y a la que este vaso sanguíneo sangre, pues la sangre viene de la aorta, también se muere. Pero viene el concepto de ya, pero se está muriendo, ¿no? Y no tiene ninguna otra opción. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué hacen? Lo sacan, le hacen una cirugía abierta, exponen al feto, le abren el tórax y le sacan el tumor. Y lo que dije al principio, si aguanta la cirugía, se van a salvar quizá 3, a lo mejor hasta 4 de cada 10, pero es muy agresivo.
Lo que nosotros hacemos es esto, y esta es la primera cirugía que se ha hecho de este lado del continente, del mundo, perdón, en la que esta aguja, esta es la placenta, la aguja está aquí, atraviesa el útero sin tocar la placenta, se va introduciendo la aguja aquí, está dentro del tumor, y una vez dentro del tumor con el Doppler nos ayudamos a localizar dónde empieza ese vaso sanguíneo, y una vez que se tiene muy claro que la aguja está la punta de la aguja donde empieza ese vaso sanguíneo, se pasa esta fibra de láser y se coagula desde afuera. Esta es una cirugía en tiempo real, no alcanzo a ver la fecha, pero creo que es octubre del año pasado. Una vez ya adentro, esta aguja se empieza a reacomodar para ver el vaso sanguíneo y poder disparar el láser. El láser lo que va a hacer es solo coagular el vaso sanguíneo, porque coagular la parte sólida de nada sirve. Obviamente eso se requiere una precisión muy exacta para poner esta aguja allí y no picar ninguna otra cosa, además no tocar ninguna parte vital y luego poder atinarle al vaso sanguíneo, porque es una coagulación un poco a ciegas, no es endoscópica, sino que es solo por guía ecográfica. Me voy a esperar para que vean la parte donde se coagula. En esa parte donde coagulan, en realidad se empieza a ver todo blanco, porque el láser empieza a destruirlo, empieza a necrosar, y es un vaso sanguíneo que afortunadamente los secuestros broncopulmonares tienen la característica, aquí está la coagulación, de que nada más tienen un vaso sanguíneo nutricio. Entonces es una coagulación única lo que se hace. Son cirugías que además de ser mínimamente invasivas, son rápidas, por eso les he preferido dejarla aquí en tiempo real. Una vez que se realiza esta cirugía, bueno, esta es otra. Este lo traigo porque es bastante reciente, es otro, ya hemos hecho 2 cirugías de este tipo. Este es lo mismo, es un corazón, este es el pulmón contralateral, esto es hidrotórax, esta es la aguja ya entrando por la costilla, y todo esto que ven aquí en forma de corazón, esto es el tumor. Y es un tumor gigantesco que también lo está matando a este feto, y que la solución es hacerle lo mismo. Se pone la aguja dentro del tumor, se va y se localiza la circulación sanguínea de ese tumor, se empieza a ampliar la imagen. Esto se hace con anestesia local a la mamá y en un quirófano, porque también a veces hace falta hacer algún tipo de reanimación. Si el feto sangrara, pues le hacemos una transfusión en ese rato. Estos son los vasos sanguíneos del tumor, aquí está la punta de la aguja, y bueno, se avanza la aguja hasta donde empieza el tumor con la finalidad de destruirlo. Y pues ya lo insisto, son cirugías mínimamente invasivas. La gente que haya visto una amniocentesis, sacarle líquido amniótico a una paciente, pues esto es casi lo mismo, nada más que con una aguja un poco más especializada. Ese es el vaso sanguíneo que viene de la aorta y que aquí se los muestro porque tiene 2 vasos, este es uno y por acá se pinta otro, que luego se verá mejor, pero hace así. Por eso el tumor está como como en corazón, porque tenía 2 vasos sanguíneos. Bueno, era un vaso, se originan en la aorta los 2, pero luego se bifurcaba muy rápido y por lo tanto hacerle una coagulación en el tronco común era muy arriesgado porque está inmediatamente con la aorta. ¿Ven aquí? Aquí está el otro. Bueno, eso se coagula. Y una vez que se ha coagulado, vean esto, es un tumor grande, pero que ya muestra zonas de necrosis negras, todavía hay hidrotórax, pero ya hay menos. Cuando vemos un corte transversal, el pulmón del otro lado ya está creciendo y el tumor se encoge inmediatamente, se ve negro, tiene menos hidrotórax, el fallo cardíaco se le quita, con el Doppler confirmamos que ya no tiene nada de circulación sanguínea ese tumor, y la evolución son espectacularmente buenas. Miren, después de la cirugía, aquí como 2 semanas después, un pulmón ya bastante grande, con este pulmón ya puede sobrevivir, el fallo cardíaco ya se le quitó, 5 semanas después, tumor pequeñito y los pulmones muy grandes, ya sin fallo cardíaco, y esto se hizo como a las 23 semanas, llegó a término y 39 semanas o 38, no tiene ninguna cicatriz de lo que le hicimos, porque como es a las 20 semanas y es solo una aguja, cicatrizan muy bien y además no requirió ningún tema de oxígeno ni cirugía postnatal,
porque el tumor se va encogiendo e incluso puede desaparecer en vida postnatal. Por lo tanto, es una cirugía que cura a estos fetos. Bueno, hay otros problemas en el pulmón como este, en el que una obstrucción en la laringe ocasiona que los pulmones crezcan muchísimo, y crecen mucho porque en vida fetal los pulmones producen líquido, y a la que la tráquea está tapada, ese líquido se acumula tanto que hace que los pulmones se pongan enormes, el diafragma se vierte, y el corazón se queda atrapado en medio, comprimido, y hacen fallo cardíaco. Este ya tiene ascitis y también tiene fallo cardíaco. La hiperexpansión pulmonar, que ocasiona compresión cardíaca, y estos pulmones que están muy grandes pero que no funcionan, no es, pues mira qué pulmones tiene, le va a respirar muy bien, pues no, se muere por displasia, y se mueren todos. Este es incompatible con la vida. Cuando la obstrucción es de un solo lado, pues ocasiona un pulmón muy grande que desplaza el corazón hacia el otro lado. Ahora no lo aplana en medio, lo avienta hacia el otro lado. Esto es del lado izquierdo y lo empuja hacia el lado derecho. ¿Ven cómo por aquí se ve el estómago? Aquí. Entonces el pulmón del lado derecho, que es el sano, está extremadamente pequeño. Y estos no se mueren todos. ¿Por qué? Porque a veces se destapan solitos. Tiene tanta presión este pulmón adentro que a veces hace algo y se destapa el bronquio, y entonces desinfla este pulmón y ocasiona que el otro pulmón crezca. Pero si no se destapa, primera cirugía realizada en el mundo por el Grupo de Barcelona el año pasado, en la que se puede hacer una broncoscopía. Por primera vez se hace una broncoscopía en un feto, y la broncoscopía permite que se desinfle ese pulmón y que logren salvar a un feto que de todas formas nació con un pulmón un poco malo, pero que sobrevivió. Segunda cirugía en el mundo, y de este lado del mundo, además en México, un feto mexicano de Salamanca, hacemos una broncoscopía, localizamos son las imágenes que pasé al inicio, la carina, pasando la tráquea, se ve este bronquio que está obstruido, y con el láser se destapa el bronquio. Es una cirugía que también es poco invasiva, aunque a veces se requiere hacer un bloqueo peridural, porque si el feto no está en esta posición, si está boca abajo, pues no hay manera de entrar a la tráquea. Hay que hacer una intubación desde afuera de la mamá, y para hacer eso el feto tiene que estar en una posición perfecta, casi abrir la boca y anestesiarlo. Le ponemos una anestesia en la pompa para que no se mueva y para que no le duela. Y estas son todas las membranas que tenía ese bronquio, hasta que logramos ver pasar el sitio de la obstrucción y ver cómo estos bronquiolos ya están dilatados, y todo ese moco que tenía acumulado el pulmón le empieza a salir, empieza a tener esa extracción, y por lo tanto se espera que el pulmón se desinfle. Y si se desinfla, no solamente va a darle espacio al otro pulmón sano, sino que además puede tener función este pulmón. Esta es la misma imagen que les presenté, 28 semanas, es un feto mexicano, y después de la intervención, este era el pulmón enfermo, que ya está más pequeño, y este era el pulmón pequeñito, que era este, que ya está más grande. Estos pulmones ya están normales. Esto fue después de la cirugía, como a las 35 semanas, y afortunadamente llegó a término, no tuvo ningún problema, y es un bebé que no requirió oxígeno, tampoco requirió ningún tema de cirugía postnatal, y actualmente funcionan perfectamente sus dos pulmones, Entonces no solamente evitamos que mueran, sino que además tiene una calidad de vida perfectamente normal. No es que, mire, pues viene mal formado, ¿no? Se salvan. Otra patología del tórax, y quizá muy común, es esta, miren. Este es el estómago, pero está al lado del corazón. ¿Qué es? Una hernia diafragmática. Pero ¿será igual esta hernia que esta? Que el estómago está aquí, el corazón está completamente comprimido, el pulmón está muy pequeñito, y todo esto que ven aquí es el hígado. Pues no son iguales, Lástima que no puedo repetir pero no todas las hernias diafragmáticas son iguales. Entonces la gente le puede decir, mire, su bebé tiene una hernia, pero no es lo mismo si la hernia es izquierda que derecha. La derecha es más grave. Pero aunque sea izquierda, la gente lo que quiere saber es cuál es la probabilidad de que este bebé viva o no. Entonces la probabilidad de este no es la misma que este otro, que es tan grave. Y realmente la familia lo que merece saber es cuál es su probabilidad. Para saberlo, también tengo que decirle si hay algún tratamiento prenatal. Y resulta que es que tener la hernia diafragmática con las vísceras en el tórax
A veces del lado izquierdo la hernia es tan grande que provoca que también el hígado se suba. Y esta herniación hepática es un factor de mal pronóstico porque significa que la hernia está grande. En las series pediátricas, ahora sabemos que la mortalidad oscila alrededor del 60% en cualquier centro del mundo, cualquier centro bueno del mundo. Y aquella gente que presume que tiene probabilidades más altas, casi siempre es por un defecto. Pueden decir, pues miren, es que aquí en Toluca, en nuestro centro, se salvan el 90%. Entonces yo les pregunto, ya, pero de las que se diagnostican, ¿cuántas están sobreviviendo? No de las que te llegan, porque muchas que se diagnosticaron, si eran graves, a lo mejor abortaron, o si nacieron en un centro más alejado de la ciudad y era muy grave, pues se murió naciendo, o a lo mejor se murió en el traslado, de tal manera que los que llegan a los centros de referencia no son tan graves, porque tenemos un problema en la mayor parte de nuestro país, que es que los grandes centros infantiles solo reciben niños, no hay obstetricia allí, no pueden nacer allí, y entonces nacen en otro sitio, donde a la que ya los mandan, pues ya llegan, ya no llegan, Entonces los que llegan, pues dicen, no, es que tenemos una supervivencia súper buena, pues sí, pues porque los graves se murieron en otro lado, o te dicen, no, oye, está muy grave ese, no, pues ese no lo mandes si está tan grave. Pues miren, se esperaría que seleccionando los casos graves, tuviéramos 900 casos al año que requieran una cirugía fetal, y estamos haciendo como 10 al año, más o menos, o sea que tampoco. Esta es la cirugía, esta es la nariz, los labios, es una endoscopía, es una intubación, entre comillas, fetal, digo entre comillas porque no hay aire, es líquido, pasamos la tráquea y colocamos un balón desinflado en la tráquea para luego inflarlo y dejar tapada la tráquea. Y dice, oiga, pero el problema estaba en el diafragma, ¿qué ando estoy aquí haciendo acá? Pues mire, la obstrucción de la tráquea provoca lo que aquella enfermedad de la obstrucción laríngea o traqueal. Los pulmones se inflan, crecen y se desarrollan mejor, pero luego le tengo que ir a quitar el balón porque si nace con la tráquea tapada, pues se va a morir. Entonces son 2 cirugías, pero que ha demostrado, esta publicación es la más grande que existe en la literatura médica, la realizamos entre el grupo de Barcelona y el grupo de Londres y el grupo de Bélgica, y llevábamos 210 casos operados, ahora ya arriba de 300, esto fue en septiembre del 2009, tiempo quirúrgico puede ser tan rápido como 3 minutos, así como le dicen a un residente de neonatología, es que lo tienes que intubar así, pues en feto también se puede. Pero a veces son complicadas, porque el feto se movió, porque no estaba bien anestesiado o porque no estaba en una posición idónea, pero se salvan la mitad de los casos operados y la otra y cuando la hernia diafragmática es del lado derecho, se salvan el 30%. Pero resulta que estamos operando solo a los más graves, esos que nadie quiere, pues esos son los que empezamos operando. Y luego, demostrando que esto funcionaba, en esta publicación, realmente lo que nos interesaba era, como investigadores clínicos, decirle a la paciente, a ver doctor, entonces dice que usted puede hacer esta cirugía y que además mi bebé es de los que se va a morir, pero que si lo opera, tiene un porcentaje de supervivencia del 50%. Digo, sí. Oiga, pero el mío es del 50% que va a vivir o del 50% que se va a morir. ¿No? Pues es que yo también preguntaría lo mismo. Entonces dijimos, pues bueno, vamos a explorar más factores. Y resulta que empezamos a evaluar la circulación pulmonar fetal y aquellos casos que el Doppler fetal estaba muy mal, se morían todos, comparado con los que lo tenían normal, que sobrevivían un 70%. Entonces con esto se le puede responder a la paciente, ¿sabe qué? Su bebé es del 50% que se muere, entonces ya no se opere. Entonces hay un grupo grave que no responde a la cirugía y ahora podemos identificarlo. En realidad lo que queríamos era identificar al que se va a salvar, pero pues miren, también identificar al que no, también va bien, para no operarlo. Y luego esta publicación apenas se publicó ahora en enero, en este año, en la que también queríamos contestarle a los pacientes, ¿se va a salvar y va a quedar bien? ¿Cómo le va a ir? ¿Va a durar mucho tiempo internado? ¿Van a requerir mucho de terapia intensiva, de ventilación mecánica? Pues sí, ahora podemos predecirlo también con el Doppler pulmonar. Llega el primer estudio aleatorizado realizado por el grupo brasileño. Aquí sí, Brasil,
es el pionero de la cirugía oclusión traqueal endoscópica en América. Como se van a dar cuenta en toda la presentación, no es que no quiera a los estadounidenses, sino que pues se equivocaron. Todo lo hicieron con cirugías abiertas, con lo cual los méritos son de otras personas. Y en este caso, Brasil es el pionero en América de hacer esta cirugía. Aquí operaron estos casos en un estudio aleatorizado en el que escogían, pues mire, a usted le tocó águila o sol, y pues a usted le tocó operarse y a usted le tocó no operarse. Es un poco cruel, pero en realidad es la única manera de demostrar que una técnica funciona. Y miren, en Brasil al que no se operaba solo sobrevivían el 5% y al que sí se operaba 55%. Entonces yo creo que en México más o menos somos así. Al que no se opera, en Europa se salvaban un poquito más, pero aquí yo creo que andaremos así, de los casos muy graves, y operándolos pues salvamos a una gran proporción de ellos. Este es un caso ya operado en México, en el cual ven que es una hernia izquierda, este es el corazón del lado derecho, esto es el hígado, esto es el estómago, y si ponen atención, ¿qué es esto? Es el pulmón, pero esto de aquí es diferente y esto es el vaso. Es un caso muy grave, pero después de la cirugía el pulmón crece, se infla, desplaza un poco el estómago hacia abajo, el hígado no porque está más duro, pero después de una semana, que es cuando se ve la máxima respuesta, pues esto ya es un pulmón normal. Esto ya abraza el corazón hasta aquí, esta lengüeta. No es que le crezca una lengüeta, crece todo el pulmón. Y por lo tanto, con este pulmón ya la hace. Porque hacer una cirugía pediátrica de repararle el diafragma no es ningún problema. Hay muchos médicos expertos en el país para hacer una cirugía pediátrica, corregir el diafragma, incluso se puede hacer por toracoscopía neonatal, le ponen un parche al diafragma, etcétera. Pero el problema no era ese en la hernia, el problema era que si no se desarrollan los pulmones se mueren inmediatamente y ni tiempo da de operarles el diafragma. Por eso la cirugía fetal se ha enfocado en mejorar el desarrollo pulmonar, y ya que lo operen cuando nazca. Ese es el primer recién nacido de nuestro país que ha sido sometido a una cirugía, no en América porque fueron los brasileños los primeros, y estos son los centros en América que están realizando esta cirugía. Brasil lleva la batuta, le seguimos porque empezamos apenas hace un año, llevamos 8 casos, y Estados Unidos ya empieza. ¿Y saben qué hicieron? Contrataron a Rodrigo Ruano. Lo tienen ahí en Texas y ya llevan 6 casos. Y otro compañero de Bélgica se fue a Canadá, y entonces ahora la cirugía endoscópica de oclusión traqueal está en estos países. Y bueno, pues en México también ya lo tenemos, en Querétaro. Voy a cambiar de tema, y es que este también es impresionante. Esto es un feto, ¿ven la carita? ¿Pero y esto qué es? Ajá, una vejiga. ¿Y por qué está tan grande? Pues porque se está una orina. Y aguántense las ganas de orinar 38 semanas. Entonces miren, esta vejiga a la que la veo en grande, se le ve la uretra dilatada, le comprime el corazón y lo puede matar en vida fetal porque le comprime tanto el corazón que se muere, pero además le ocasiona fallo renal. Si no se muere por fallo cardíaco, cuando nazca se va a morir por fallo renal. Y todo lo mismo, pues sí, señora, se va a morir. Algunos casos que sobreviven, diálisis al nacer y eso, pues tienen muy mala sobrevida porque tienen fallo renal y fallo vesical. Estar la vejiga así todo el tiempo no funciona después. Y entonces, con más de 25 años de experiencia y más de 300 casos operados en el mundo, el catéter vésico-amniótico fue lo que cambió la historia de la megavejiga. Y es que un catéter, como el que les mostraba en el tumor torácico, ponérselo en la vejiga y otra parte ponérsela fuera del bebé en la cavidad amniótica, hacía que la vejiga se vaciara. Pues sí, pero resulta que solo sobreviven el 40% en general. Y de los que sobreviven, la mitad tienen fallo renal. ¿Por qué? Por lo que dije de los catéteres al principio, se tapan, se mueven, ocasionan gastrosquisis iatrogénicas y en general, pues no son muy buenos. No ocasionan, tampoco previenen la disfunción vesical. Pero si es lo único que hay, pues es lo único que hay que hacerlo, porque se van a salvar 4 de cada 10
de los que lo más probable es que 9 o 10 se mueran. Pero bueno, llega la cistoscopía fetal, una técnica de mínima invasión, otra vez, es mi amigo además, pero es un tipazo, es que se ha fabricado estas cirugías y es el que más cirugías ha hecho de cistoscopía en el mundo y el líder es Brasil. Y miren, cistoscopía, menos de 40 casos tratados en el mundo, porque casi acaban de empezar, y resulta que sobreviven el 75%. Y además, la cistoscopía es el único método para descartar cuál es la causa de que no orina. Ustedes le dicen al paciente, pues sí, mire, el feto tiene la vejiga muy grande. ¿Y por qué? Porque tiene tapada la uretra. Y entonces lo más común son las valvas uretrales. Oiga, doctor, ¿y seguro que este es el diagnóstico? ¿No tiene ninguna otra cosa? Bueno, hay bebés que no se les forma la uretra. Es una atresia uretral. Y hay bebés que la uretra está estenótica. No es que esté con membranas tapadas, es que está estenótica. Pues resulta que la atresia uretral es incompatible con la vida, porque no se le puede poner una uretra nueva a un recién nacido. Y, por lo tanto, ponerle un catéter sin saber que no tiene uretra, nada más es dar falsas esperanzas. Miren, ya se le vació la vejiga, ya evitamos que se muera de feto. Y cuando nace, tarán, se muere porque no había uretra. Y entonces eso es muy feo. Con lo cual la cistoscopía nos permite ver la vejiga, ver la uretra, saber que hay o que no hay uretra, y si está tapado, pues destaparlo. Entonces es una técnica curativa. Miren, esto es la vejiga de un feto mexicano que operamos hace algunos meses. Está aquí su perfil, su vejiga muy grande, comprimiendo el corazón, y lo que hacemos es esto. Nos introducimos, pero ahora a la vejiga. Esto es de... está sin batería, conste que lo he dicho, no la han conectado. Bueno, me espero para que se vea el video. Pero en realidad esta intervención respeta los principios del resto de intervenciones en las que se le pone anestesia local aquí, se introduce el cistoscopio, que además mide 1 milímetro de diámetro, 1 milímetro mide el cistoscopio, y una vez, muchas gracias doctor, una vez dentro de la vejiga se localiza la uretra que además está dilatada aquí. Y entonces se hace una cistoscopía y luego una uretroscopía fetal, y nos metemos ahí adentro. Y aquí adentro determinamos que hay uretra, pero que está tapada. Y con el láser se destapa, como lo que hicimos en el bronquio. Esta es la imagen ecográfica del instrumento dentro de esa vejiga y de cómo empieza ya a salirle líquido por aquí, por la uretra. Esto se termina la cirugía cuando este es el agujero en la vejiga, pero eso le cicatriza en un par de días. Los fetos es que cicatrizan súper bien. Y con eso confirmamos que ya orina. Esto era antes y esto es después. La vejiga se contrae, se vacía y se pone muy musculosa, muy gruesa, pero sobre todo muy pequeñita aquí. Y entonces ya no, y ven que aquí había un poquito de líquido, pero era muy poco, y aquí ya hay más líquido porque ya está orinando hacia afuera. Lo importante de esta cirugía es que cuando nazca este bebé, lo más probable es que intentamos que ya no requiera nada. Que sí que lo vea un urólogo, etcétera, pero que es que nazca y que la cirugía que se le iba a hacer al nacer se la haga en vida fetal. Este es nuestro primer recién nacido de esta técnica. Ya hemos operado, no recuerdo si 8 o 9 de este problema. Este se le adelantó el parto porque tuvo una ruptura de membranas, pero tampoco pasa nada, una ruptura iatrogénica no es lo mismo que una ruptura espontánea e infecciosa por una mujer en forma que no es por un procedimiento. Aquí son rupturas ocasionadas porque hubo un procedimiento intrauterino y por lo tanto pueden llevarse a más semanas, pero este le rompió como a las 30 semanas y se logró llevar hasta las 34 y tiene buena función renal y vesical. Es un feto de Morelia. Bueno, esta es otra patología, miren. Si le ponen atención a este corazón, este es el ventrículo derecho que se mueve perfectamente y este es el izquierdo que si lo ven no se mueve igual. Si la gente hace ecografía y va a ver que el corazón late, pues va a decir, sí, está todo normal, tiene una frecuencia normal. Ya, pero está mal formado. Este feto tiene una obstrucción en la aorta. Una estenosis aórtica ocasiona que este ventrículo empieza a forzarse
a hipertrofiarse hasta atrofiarse. Lo repito, se hipertrofia porque hace fuerza, pero luego se atrofia, desaparece. Y tener una atrofia o hipoplasia de cavidades izquierdas, como en este caso que solo tiene el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo, es 100% mortal en México. Me da pena decirlo, pero en otros países no. En nuestro país no hay ningún recién nacido con hipoplasia de cavidades izquierdas que se haya salvado. Llámele usted Ignacio Chávez, Hospital Infantil de México, 20 de noviembre, lo que quiera. Todos se mueren porque estamos muy limitados en el tema de cardiovascular neonatal en hipoplasia de cavidades izquierdas. No, tampoco digo que estemos todo mal en la cardiología, pero precisamente en un país como el nuestro es donde más mérito e impacto social tiene el hacer una intervención para evitar esto. Y aquí sí son los pioneros Estados Unidos. 70 casos han realizado en Boston, un grupo de médicos fetales, cirujanos pediatras, cardiólogos, han hecho ya muchos casos en los que hacen cirugía cardíaca fetal, a veces con laparotomía, todavía un poco la escuela de la cirugía abierta, abren a la mamá, pero luego no abren el útero. Entonces les ha permitido que se salven bastantes, pero que algunas veces se mueren porque son técnicas muy agresivas, son cirugías cardíacas fetales y son transcardíacas. Pero de estos casos, 52 fueron exitosos contra 18 que no se pudo hacer y se evita la hipoplasia de cavidades izquierdas hasta en la mitad de los casos. Y además muchos de ellos se mantienen con circulación biventricular, a veces ni siquiera necesitan cirugía neonatal, aunque es raro, y requieren algún tipo de cirugía neonatal con un cateterismo, algo ya menos agresivo, a todas las cirugías que se le realizarían a un bebé que nazca sin corazón izquierdo. O sea, solo con la mitad derecha del corazón. Esta es la que se hace. Otra vez lo mismo, una aguja, 1 milímetro, pero ahora vamos a introducirla dentro del corazón fetal, dentro de ese ventrículo izquierdo y dentro de esa válvula aórtica que ha de medir como 1 milímetro o 2, aquí. Y a través de allí se introduce un catéter donde se infla un balón y es un poco parecido a lo que hacen con la angioplastía coronaria, pero lo hacemos una angioplastía a nivel de la aorta. Esta es la primera cirugía cardíaca que se hace en nuestro país y además en toda Latinoamérica, en la cual se introduce dentro del ventrículo, esta es la aguja, la punta, aquí empieza a haber turbulencia ya del ventrículo que no pasaba sangre. Cuando le ponemos el Doppler, en realidad esta aorta que estaba tapada solo pasa sangre aquí del lado derecho y aquí no pasa nada. Es el mismo caso de las imágenes que puse al inicio. Y una vez que estamos ahí se dilata con el balón y empieza a pasar sangre aquí. Sangre que como la válvula aórtica estaba cerrada y se fuerza, pues empieza a pasar sangre para los dos lados con una insuficiencia aórtica. O sea, en lugar de hacerle de que la válvula esté estenótica, pues ahora la dejamos insuficiente. Con esa insuficiencia aórtica que luego se le quita, lo importante es que le entre sangre al corazón izquierdo para evitar que no se desarrolle. Pero la finalidad de esta cirugía es evitar que el corazón no se desarrolle. Y luego, cuando nazca, a lo mejor va a requerir que le hagan cosas, pero ya se evitó que muera. Porque, repito, aquí es incompatible con la vida. Esto es antes, cuando no entraba nada de sangre, con un istmo aórtico totalmente reverso, y después, como ya entra sangre a los dos lados. Es el mismo caso. Y además, el flujo en la aorta es que está perfectamente normal. Un poquillo de chorrito aquí rojo que es insuficiente, pero prácticamente este feto evolucionó muy bien. Fue el primer caso que operamos aquí, es un feto de Monterrey, nació a las 38 semanas, 3,5 kilos. Curiosamente todo el mundo le buscaba la cicatriz, le digo, no, pues es que es una aguja, no puede tener cicatriz, no es cirugía abierta. Y pues ya aquí estaba de 5 meses, ahora ya tiene más, no ha necesitado ninguna cirugía cardíaca, lo cual no significa que todos vayan así de bien, Así como también se pudo haber muerto en la cirugía y decir, oiga, ¿usted qué está haciendo? Es que no, es que algunos se mueren, se mueren el 10%, pero tampoco todos van así de bien, Ya hemos operado 3 casos y el segundo caso sí requirió una cirugía postnatal, pero fue una cirugía de un cateterismo por valvuloplastía en el Hospital Infantil de México y ya está dado de alta y todo, también ha ido muy bien. El tercer caso está todavía en útero. Boston lleva la batuta, son más de 70 casos. Austria
fueron los pioneros en Europa. España llevan como 5 casos, nosotros 3 casos, y Polonia ya hizo la publicación de su primer caso. Entonces, como se dan cuenta, tampoco es una cirugía que se haga en todo el mundo, son pocos los centros y son poca la gente entrenada para hacerlo también. Muy bien, pues ya concluyo con esto. Esto es lo que hemos hecho de marzo a la fecha en Querétaro. Yo tengo un poquito más de un año en el país y en marzo fue cuando empezamos a operar fetos. Láser placentario es lo que más hay. Ya han sido 9 cistoscopías, 3 cirugías cardíacas, tumores fetales 6 casos, una atresia bronquial y 7 casos de hernia diafragmática. Pero lo importante es que sepan que estamos trabajando apoyados por fundaciones y apoyados por el gobierno del estado para que estas cirugías estén disponibles para cualquier persona del país, para cualquier, independientemente del nivel socioeconómico e independientemente de la institución o estado de la república de donde se refiera. Lo importante es diagnosticarlas y saber, pensar en que no es solo dar la mala noticia de que tiene una patología, pensar en que casi todas estas patologías que he mencionado tienen un tratamiento y tienen muchas esperanzas de vida. Muchas gracias.